Tras unha longa espera, o proxecto da gardería da Tomada está a piques de converterse en realidade. O inmoble emprazado nunha parcela cedida polo Concello no Parque Empresarial xa está executado en máis dun 70%. Contamos que realmente una vez que acabemos las obras, eso, a finales de febrero, como mucho a mediados de marzo, empecemos ya con los trámites administrativos de apertura para tenerla lista, nuestra planificación está tenerla lista en el primer semestre del año que viene. A nova escola infantil comezará a funcionar con 41 prazas para nenos de 0 a 3 anos. A intención é ir ampliando nun futuro, segundo a demanda, polo que foi construída de xeito modular. Está pensada para 41 plazas de niños de 0 a 1, de 1 a 2 y 2 a 3, y es una construcción que se hizo de forma modular y prevista para posibles ampliaciones, porque entendemos que realmente lo que empieza de una forma simbólica realmente poco a poco irá consolidándose y creemos que la capacidad tiene que ir creciendo, por eso ya está prevista una posible ampliación de la misma. Segundo as previsións da Asociación de Propietarios do Polígono, a ocupación inicial estará ao redor dun 80%. Compañeros que trabajan en el polígono, el nivel de gente que realmente tenía niños menores de 3 años, los que estaban en guardería, y ya con aquel estudio nos daba que casi íbamos a tener, en aquel momento, te hablo hace 2 años, en torno a una ocupación de un 70-80% solo con ellos. Por eso te digo que realmente esto será como todo. El primer año será un tema de adaptación, incluso habrá niños que están en otros centros que a lo mejor tampoco no se trasladarán, pero en un plazo de, entiendo yo, que 1 o 2 años desde la apertura ya tendremos que ir pensando probablemente en una ampliación de la misma. A execución deste proxecto foi posible grazas a unha subvención da Xunta de Galicia e a colaboración de diversos propietarios do polígono.